Bien, nosotros vamos a tener que ver o empezar a analizar el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, y para ello vamos a tener que utilizar varias fórmulas. Entonces, generalmente siempre los estudiantes o los profesores dicen que es muy difícil la materia de física, pero la materia en sí no es tan difícil. De muy pocas fórmulas se puede sacar el resto de las fórmulas para hacer el análisis ¿cómo es que se llama? De un movimiento como el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿verdad? Por ejemplo, la aceleración. La aceleración yo la voy a calcular, digamos, agarrando una velocidad final, restándole una velocidad inicial y dividiéndolo entre un tiempo. ¿Ajá? Entonces, es cuestión, ustedes van a realizar una ficha en su cuaderno. Si quieren, vayan colocando esto mismo que yo les estoy diciendo ahí, rapidito, de forma rapidita. Esa ficha ustedes la pueden traer para examen. Entonces, ustedes lo que tienen que colocar acá es que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Aceleración con una flecha en la parte de arriba. ¿Ah? Sí, una ficha, coloque ficha de fórmulas y coloca movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Cuáles son las siglas? Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y pueden colocar ahí fórmulas. ¿Estamos? Ya les explico, linda. Sofi, póngase las pilas. Menos velocidad inicial, ¿verdad? Sobre T. Ahora, lo que yo quiero que vean es lo siguiente. Si yo agarro esta velocidad final que está aquí y lo despejo, me va a quedar esta expresión así. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Les voy a explicar por qué. Vean, si yo agarro este V final que está aquí y lo despejo, ¿qué está haciendo el tiempo? Entonces pasa al otro lado, ese tiempo que está aquí pasa al otro lado a multiplicar la aceleración. ¿Lo ven? ¿Y qué quedaría? A este otro lado la expresión, velocidad final menos velocidad inicial, ¿verdad que sí? Pero ahora, como yo tengo que dejar sola esta velocidad final, agarro esta velocidad inicial y la paso al otro lado a hacer lo contrario. Si aquí está restando, entonces al otro lado pasa a sumar. Vean que aquí no está que es positivo, pero ya se sobreentiende que es positivo. Entonces por eso en este caso, la fórmula se despeja así. Esta V final va a pasar a hacer lo contrario, sumar. Y si yo le doy vuelta a la fórmula, me queda velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo y tiempo. ¿Estamos? Entonces, esta es la otra fórmula. Ya tengo la primera fórmula y ya tengo la segunda. Hay varias fórmulas para movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Pero vean de dónde salió la segunda. La segunda salió de una fórmula muy simple, muy básica, muy elemental. ¿De acuerdo? ¿Ya la copiaron? Sigo con la explicación. Ok, yo tengo esta fórmula 2 aquí. Yo también les tengo que dar una fórmula que se llama la velocidad promedio. La velocidad promedio se coloca una V y como un guioncito en la parte de arriba. Eso lo que quiere decir es que es la velocidad promedio. Y para sacar una velocidad promedio es como simplemente agarrar las velocidades de un cuerpo, la velocidad inicial y la velocidad final de un cuerpo, sumarlas y dividirlas entre 2 precisamente para sacar un promedio. Entonces, esto es otra fórmula. Pueden colocarle la fórmula 3 y que es esta que está aquí. Cópiela, por favor. Si ustedes están hablando, no puedo darles tiempo para que... Vamos aquí con esto de acá. Vean, si yo quiero despejar, por ejemplo, distancia, yo quiero dejar esto solo.
tengo que agarrar el tiempo que está aquí dividiendo y pasarlo ¿a qué? Tengo que agarrar ese tiempo, pasarlo para acá, multiplicar con la velocidad. ¿Estamos? Pero ¿qué tal si yo agarro esta velocidad? Voy a colocar en un color diferente para que me entiendan. ¿Qué tal si yo agarro esta velocidad? Vean esta velocidad, ¿no es cierto que es esta misma? ¿Qué tal si yo agarro esta velocidad con una rayita y la sustituyo por lo que quiere decir esa velocidad con una rayita, que no es otra cosa que la velocidad ¿qué? Promedio. O sea, si yo vengo y agarro esta V y la sustituyo por lo que equivale al promedio, simplemente es como agarrar este V final más V inicial, V final más V inicial, y este 2 que está aquí, aunque yo no lo estoy viendo, aquí hay un hito imaginario, aquí en esta parte. Es como que si aquí hubiese un 1. Un 1. Entonces, este 1, si ustedes pueden observar esto, este 2, digamos que no está aquí, digamos como que está acá, no es otra cosa más que esto que está aquí. Entonces, esto se puede expresar de esta manera, así como está un medio, o también de esta otra manera. ¿Entendido? Entonces, si lo tienen claro acá, entonces nada más cópienme que hay otra fórmula, que es esta, en donde yo digo distancia es igual a un medio de la velocidad final más la velocidad inicial por el tiempo, y que eso es la fórmula 4. ¿Ahora? Ok, simplemente entonces trate de copiar esto de acá nada más, todo esto de aquí. Todo esto de aquí me copia la fórmula ahí. Porque no quiero salirme del tema. La fórmula 4, ahí está. Vamos entonces con esta partecita acá. Bien, ¿qué tal si yo quiero despejar este tiempo acá? Agarro este tiempo, lo coloco acá, y esta A que estaba aquí la pongo abajo. Entonces hay otra forma de poder encontrar el tiempo en base a la aceleración en base a la fórmula de la aceleración. Yo puedo calcular la aceleración mediante la resta de la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, pero también puedo encontrar el tiempo si sustituyo el tiempo por la aceleración y simplemente lo corro. Digamos, por cuestiones de despeje, yo puedo calcular el tiempo mediante esta ecuación. Entonces coloquen esa otra fórmula ahí, por favor. Voy con esta y con esta. Nada más coloquen esto y esto. Y esto que está aquí es el despeje del tiempo de la de arriba. ¿Estamos? Es el despeje nada más. Copien esta y esta. Voy a explicar así, mi vida. Yo tengo aquí el tiempo, ¿verdad? El tiempo, porque se ponen celosos, ella es mi linda también. Vean, el tiempo está dividiendo, ¿verdad que sí? El tiempo no les va a quedar bien el video, por culpa de ustedes. Este tiempo está dividiendo. Si este tiempo está dividiendo, lo puedo pasar aquí a multiplicar, ¿verdad? Entonces quedaría tiempo multiplicando a aceleración. Pero si yo lo que quiero es dejar el tiempo solo y la aceleración está multiplicando, ¿qué es lo contrario de multiplicar? Entonces la aceleración que estaba multiplicando ahora pasa a dividir y solamente me queda el tiempo en la parte de arriba. ¿Ven? Así de fácil es. ¿Entendés? Es cambiarlo y ya, como ella lo está diciendo. Que además de linda es inteligente, ¿ve? Como ya no me va a dar tiempo, porque salimos a las 9:15, nada más voy a dejarlos ahí como en el limbo. Pero me recuerdan, por favor, la próxima lección. Pero vean esto antes de irnos. Esto que yo despejé aquí, este valor que está aquí, que estoy marcando, digamos que yo lo voy a sustituir por este valor de tiempo. Vamos a ver qué fórmula se va a generar la próxima lección a partir de ese cambio.
¿De acuerdo? Es donde voy a empezar a grabar, digamos, lo que tiene que ver con la materia de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, el fin de semana. Chiquillos, por favor, hagan silencio. Hagan silencio, porfa. Ok, vamos con esta partecita. Vamos a bajarle un poquito el volumen a esto. Vamos a bajar esto acá. Presten bastante atención porque de estas fórmulas es una buena forma de enseñarles a ustedes que de fórmulas simples o básicas se desprende todo lo que tiene que ver con la física. Estábamos en la fórmula 5. Habíamos hablado de que este 1/2, si yo lo metía acá, me iba a quedar en toda esta expresión. Hasta ahí quedamos, ¿verdad? Y la vimos completamente. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, ¿qué tal si yo sustituyo este valor de tiempo acá y lo despejo? Es decir, este tiempo, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo este tiempo aquí abajito? Dividiendo. Entonces, nada más es como que si yo agarrara este tiempo acá y lo pasara para donde está la A. Y la A la agarro y la paso para donde está la T. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque el tiempo está dividiendo. Si lo paso acá, pasaría a multiplicar a la aceleración. Pero si yo quiero despejar el tiempo, elimino la aceleración que está multiplicando y la paso entonces a dividir lo que estaba haciendo el tiempo. Por eso es que yo puedo despejar el tiempo de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo este valor de velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración lo sustituyo por este valor? ¿Qué pasa si yo lo sustituyo ahí? Entonces vamos a ver esta otra. ¿A dónde era que estaba? Aquí. Vamos a abrir esta otra fórmula. Abrir con. Y vamos a abrir con esto. Entonces, resulta que si yo sustituyo otra vez, vuelvo acá. Deje de criticar mi musiquita que es muy bonita, por favor. ¿O me van ustedes a decir que no hay cosa más linda que el amor en esta vida? ¿Verdad que sí? Okay. Vamos a ver. Yo estaba en esta expresión. Agarré el tiempo y lo despejé y obtuve esto acá. Ajá. Pero ¿qué pasa si yo agarro ese tiempo que es esto y lo sustituyo por este tiempo? Es decir, como agarrar velocidad final menos velocidad inicial, velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración y cambiarlo por el valor de tiempo. Es este valor de tiempo. ¿Me entienden o no me entienden? Vean, ustedes ya saben cómo se despejó el tiempo. Simplemente se agarró el tiempo y se colocó donde estaba la aceleración y la aceleración donde está el tiempo. ¿Esto sí lo entienden? Ok, pero entonces vean esta expresión que está aquí abajo. En esta expresión que está aquí abajo, solamente hay una vez donde está el tiempo, que es este, ¿no? Imagínense que yo no agarro ese t, sino que yo digo que ese t es todo esto. Y lo pongo aquí en vez de ese t. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo agarrar este valor, lo multiplico por este, me da velocidad final a la 2 sobre aceleración. ¿No es cierto? Voy a cambiar el color. Digamos que yo agarro este valor y lo multiplico por este valor que tiene una A abajo. ¿No es cierto? Velocidad final por velocidad final me da velocidad final al cuadrado. Y no es cierto que había una A abajo también. Entonces por eso la pongo aquí abajo. ¿Entendieron cómo se sacó este? Sí. Ahora sí. Voy con este otro. Velocidad final por... Voy a cambiarle el color. Velocidad final por velocidad inicial sobre aceleración me da velocidad final por velocidad inicial sobre aceleración. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí.
Pero entonces ahora voy a cambiar el color otra vez. ¿Qué tal si yo agarro este valor que está aquí y lo multiplico por este que está aquí? Me queda velocidad final, bueno, me queda velocidad inicial y después final, pero la acomodé primero final e inicial para que ustedes la entiendan con esta otra, para que vean que es parecida. Y me queda la aceleración abajo. ¿Entienden de dónde saqué todo este valor? Sí. Ajá. Y ahora hago lo último. Hago esta velocidad inicial por esta velocidad inicial. Velocidad inicial y velocidad inicial a la 2 sobre A. Ahora, hay que tener en cuenta también ¿cómo es que llama? Los signos. Por ejemplo, este por este me da un valor positivo porque no hay negativos aquí ni no hay negativos aquí, me da positivo. Este por este me da un valor negativo, ¿verdad que sí? Otra vez, este por este me da un valor negativo, por eso está este menos. Ahora, este por este me da un valor positivo y este por este valor negativo me da un valor negativo. Los negativos y los signos hay que tener cuidado en ellos. Pero entonces vean ustedes que este valor que está acá, este que está acá, voy a cambiar el color otra vez. Y voy a colocarle un poquito más. Esto de aquí se cancela con esto de aquí, porque esto es negativo y esto es positivo. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda velocidad final a la 2 sobre aceleración menos velocidad inicial a la 2 sobre aceleración. Y cuando yo meto este 1/2 acá, 1 por 1 me da 1. 1 por menos 1 me da menos 1. Solo que el 1 yo no lo coloco porque no vale la pena, ¿verdad? Y 2 por aceleración, 2 por aceleración. Entonces esta sería la otra forma. ¿Entendido? Ok. Esto sí quiero que lo copien en el cuaderno para que lo tengan ustedes ahí como las fórmulas que ustedes tienen que hacer en las fichas. ¿De acuerdo? Ok. Yo ya les hablé a ustedes de que la aceleración... Que la aceleración es de acuerdo a esta fórmula. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, que es esta ecuación que está aquí, ¿de acuerdo? Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Ahora, ¿qué unidades tienen las velocidades? Metros sobre segundo. Digamos que yo tengo aquí una aceleración inicial final de 20 metros por segundo. Digamos que es esta, hagamos final. Y digamos que la velocidad inicial fue de 0 metros por segundo. Mantengo la fórmula y digamos que yo duré 1 segundo en hacer ese recorrido, entonces coloco como tiempo, coloco 1 segundo. Si yo realizo este movimiento, entiéndanme así, es como que yo estaba aquí sentado y de un momento a otro, en 1 segundo, me desplacé 20 metros en 1 segundo, pasando de una posición o una velocidad de 0 metros por segundo a una velocidad final de 20 metros por segundo. ¿Verdad? En ese momento fue que estaba con diarrea y me fui para el baño, ¿verdad? Entonces fui a hacer un depósito al baño. Entonces vean, por ejemplo, si yo a 20 manzanas le resto 0 manzanas, ¿cuánto me da? Pues me da, pero esta aceleración me daría 20 manzanas metros por segundo. Pero también hay otra variable aquí que son ¿qué? Segundos. Entonces yo coloco aquí segundos. Cuando esto pasa, yo tengo que ser inteligente en un sentido y darme cuenta de algo. Darme cuenta de que aquí hay segundos. Abajito. Hay dos cosas. Está el metro y está el segundo. Aquí yo nada más tengo, por así decirlo, el segundo. Entonces, para igualar el asunto, yo voy a colocar esta rayita, que es la misma de esta aquí arriba, y voy a colocar un 1 imaginario. ¿Para qué? Para que entiendan esto que voy a hacer. Si yo divido 20 entre 1, me da 20.
Yo dejé sangre en el papel cuando estaba con las hemorroides. Ok, ya le bajé el volumen al tal. Entonces, metros por segundo. ¿Qué hago yo cuando hago divisiones de fracciones? Es extremos con extremos y medios con medios. Entonces, metro por uno me da metro. Y segundo por segundo me da segundo al cuadrado. Entonces, verdaderamente lo que yo quiero decirles con esto es que las unidades de aceleración quedan en segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir ese cuadrado? Que conforme pasa un tiempo, el cuerpo aumenta la velocidad al doble. Eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, si yo suelto un cuerpo aquí en las inmediaciones de la superficie terrestre, en el primer segundo va a tener una aceleración, pero una aceleración que es debida a la gravedad de 9,8 metros por segundo al 2. Digamos que es un valor aproximado a 10 metros por segundo al cuadrado. Cuando yo suelto un cuerpo cerca de las inmediaciones de la superficie terrestre, en el primer segundo que pasa, exacto, casi recorre 10 metros. Pero en el segundo recorre el doble. Eso es lo que quiere decir el 2. ¿Me entienden? Ahora, imagínense que esta velocidad que está aquí mide exactamente lo mismo que mide esto. Es como decir que esto es 20 metros por segundo, esto es 20 metros por segundo y estos son 20 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, miden exactamente lo mismo. Pero resulta que esta velocidad, acuérdense que la velocidad es un vector. ¿Qué quería decir eso de que tenía una flecha arriba? Vector, tiene una dirección. Que tiene una dirección. Entonces, este movimiento puede ser que tenga una velocidad. Chiquillos, ese es el concepto. Este movimiento puede ser que tenga una velocidad igual, que esto mida 20 y que esto mida 20. Pero como está cambiando la dirección, ya estamos hablando de un movimiento acelerado. Porque un movimiento es acelerado si cambia la magnitud de la dirección, la magnitud del vector, velocidad, o la dirección. ¿Entienden lo que les trato de decir? No. Bueno, se los voy a poner acá. 25 y 20 son iguales. Entonces, con solo que sean diferentes las magnitudes, ¿qué es una magnitud? Un número acompañado de una unidad de medida. Si 25 metros por segundo cambia y aquí hay 20 metros por segundo, estamos en presencia de un movimiento acelerado. ¿Sí o no? Es como decir que yo iba a 25 metros por segundo corriendo y que de un pronto a otro empecé a reducir mi velocidad. Yo iba muy rápido, pero de un momento a otro empecé a ir más despacio. Entonces pasé de 25 a 20 metros por segundo. ¿Entienden eso? Con solo que cambie la magnitud, el movimiento es acelerado. O puede ser que yo esté aquí corriendo a 1 metro por segundo, pero después entonces empiezo a acelerar. Entonces sería lo contrario. Me iba a 5 metros por segundo, 20 metros por segundo y empecé a cambiar la velocidad. ¿Qué es la aceleración? No es un cambio de velocidad, la aceleración. Es pasar de una velocidad final a una velocidad inicial. Puede ser que la velocidad final sea mayor y que después reduje la velocidad, o puede ser que la velocidad inicial era menor y que después aumenté la velocidad. Y en eso en un lapso de tiempo. ¿Me entienden? Por eso sería así, metros por segundo. Pero bueno, ya esta parte les quedó claro. Si cambia 25 o si cambia 20, entienden que es un movimiento acelerado. Pero es un movimiento acelerado si solamente cambia la magnitud. En este caso solamente estoy cambiando la magnitud. Pero veamos este otro ejemplo. ¿Qué tal si yo no cambio la magnitud? ¿Qué tal si yo nada más digo 20 y 20? La magnitud sigue siendo la misma, pero está cambiando la dirección, ¿no es cierto? Porque ve hacia dónde va este vector y ve hacia dónde va ese vector. Con solo que cambie la dirección sin cambiar la magnitud, también el movimiento es acelerado. ¿Me entienden? ¿Ahora sí me entendieron? Ok, entonces van a ustedes a empezar a hacer problemas. Por ejemplo, vean que esto que está aquí
Esto que está aquí no es otra cosa que lo que yo expliqué aquí en pizarra, ¿verdad? Eso de que extremos con extremos y medios con medios, y por eso es que me quedan aquí las unidades de aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Lo ven? ¿Está claro eso? Sí, pero entonces yo quiero que la velocidad del movimiento acelerado tiene varias fórmulas. Aquí empieza a hablarle de las fórmulas que nosotros ya estudiamos, la velocidad promedio, esta otra fórmula. Después me dan estas fórmulas también que están acá, que fueron fórmulas que yo ya he visto con ustedes o que ya les expliqué de dónde salieron, ¿verdad? Y después empieza con el análisis gráfico del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Esa parte no me interesa por el momento, no me interesa. Vamos a darle no salvar y vamos a empezar a ver los ejemplos que vienen ahí, que es lo que a mí sí me interesa para efectos de examen. Abrir con... ay. Vean, este problema que está acá, me interesaría que lo hicieran ustedes. Cuando ustedes van a hacer un problema, siempre tienen que sacar los datos, chicos. Vamos a colocar esto acá y vamos a ir leyendo. Vean, por ejemplo, un automóvil se desplaza de A hacia B con una trayectoria rectilínea de la figura 5.3, figura 5.3. En el punto A, su velocidad es de 10, o sea, la velocidad inicial. ¿De cuánto es? 10. Ajá. Después dice, en el punto A su velocidad es de 10, en el punto B su velocidad es 25. El punto B es este, ¿verdad? Entonces esa sería la velocidad final. ¿Sería cuánto? Sí, sería... Voy a reducirle un poquito esto para que se pueda ver. Ajá. En el punto B, la velocidad final sería 25. Ajá. Ese cambio de velocidad se produjo en 3 segundos. ¿Qué es 3 segundos? Tiempo. Entonces, ¿qué les debería yo de pedir a ustedes ahí? Si les doy velocidad inicial, velocidad final y tiempo. De hecho, les estoy preguntando, ¿es constante esta aceleración? Entonces, ¿cómo calculan la aceleración? Agarrarían la velocidad final. ¿Cuánto era la velocidad final? 25. Agarran 25, lo sustituyen por este valor de velocidad final, 25 metros por segundo, menos, colocan el menos, colocan la velocidad inicial. ¿Y cuánto era la velocidad inicial? 10, entonces colocan la velocidad inicial 10 y lo dividen entre el valor del tiempo. ¿Cuánto es el tiempo en este caso? 3. Si yo a 25 le resto 10, me quedan 15. Y 15 entre 3 me dan 5. ¿Pero 5 qué? Si se dividía esto entre esto. Acuérdense que cuando se divide en metros por segundo en 3 segundos, me va a quedar el segundo al cuadrado y esas son las unidades de aceleración. Metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional. Ok. ¿Dudas? ¿No? Ok. Esta sería la primera página. Voy a borrar esta página, no salvar. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Este material es un material que fue cuando yo estaba en la escuela, en el colegio precisamente. Pero a mí me quedó tan grabado y consideré que estaba tan bien explicado en tanto detalle que entonces es muy bueno para poder aprender y utilizarlo. Entonces, veamos esto otro de acá. Vean esto. Una partícula es acelerada desde el reposo. ¿Qué quiere decir la palabra, chicos, reposo? ¿Qué quiere decir que está en reposo? Datos. Siempre ustedes tienen que seguir este planteamiento, colocar los datos. Después de... Sí, exactamente. Después de los datos, vaya. Después de los datos, sigue fórmula. Es que no, siempre que me llegan a interrumpir, que estoy explicando, lo que yo digo es, si vaya, haga lo que tiene que hacer, déjeme seguir explicando. ¿Verdad? Ok, fórmula. Y después la solución. Siempre tienen que hacerlo así, datos,
fórmula y solución. ¿De acuerdo? Entonces vamos con esta parte. ¿Qué quiere decir reposo? Que la velocidad inicial, ¿cuánto era? 0, ¿verdad? Ahora, a razón de 100 metros por segundo. Dígame una cosita. ¿Qué mide metros por segundo? Entonces, por eso, la aceleración vendría a ser esto. 100 metros por segundo al cuadrado. ¿Verdad? Ahora sí dice. Está bonitilla la canción, ¿verdad? Vamos con esto otro. A los 5 segundos. ¿Qué quiere decir 5 segundos? Tiempo. Entonces colocamos 5 segundos. Y vean ahora lo que dice aquí. ¿Qué velocidad tiene? ¿Qué velocidad tiene? Entonces, esa velocidad voy a colocarla en otro color. Vamos a colocarla como el rojo. ¿Qué velocidad tiene? Chicos, aquí el problema no me dice si la velocidad esta, pónganme atención aquí en el monitor, porfa. No me dice si esta velocidad es final o inicial. ¿Cómo me doy cuenta yo? Porque la primera decía que era en reposo. Entonces la primera fue cuando estaba quieto y era la velocidad inicial. Y la segunda fue la velocidad final. ¿Ah? Bueno, hay casos en donde ya deja de ser la velocidad final para convertirse en la velocidad inicial. Vamos a examinar algunos ejemplos de eso, ¿de acuerdo? Pero por el momento, ¿qué es lo que me están pidiendo? Velocidad final, ¿cierto o no? Ahora, con estos datos de aquí, yo quiero que quede claro una cosa. Mi amor, porfa, celulares aquí no. Porque después no entendemos y ese es el problema. Porfa. Vean, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Ustedes en el examen van a tener las fichas de fórmulas, ¿verdad que sí? Entonces, ustedes sacan los datos y ven a ver qué es lo que tienen y qué es lo que le preguntan y buscan cuál es la fórmula que corresponde a ese problema. Por ejemplo, esta fórmula va a tener que ser velocidad inicial más la aceleración por t. Ustedes tienen esa fórmula ahí, ¿cierto o no? Dentro de las fichas que ya hicimos. Entonces simplemente sustituimos. Velocidad inicial, ¿cuánto era la velocidad inicial? 0. Aceleración, ¿cuánto era? 100 metros sobre segundo a la 2. ¿Y el tiempo cuánto era? 5 segundos. Aquí hay otra cosa que ustedes tienen que tomar en cuenta. Pónganme atención en esto. Si le están pidiendo velocidad final, les tiene que quedar unidades de velocidad que nada más son metros por segundos. Entonces ven aquí donde se canceló este segundo con un segundo de aquí cuadrado. Esto era 0 y 100 por 5 me dio 500. Pero ya 500 metros por segundo porque uno de estos segundos canceló a uno de estos. Y me quedan entonces las unidades de lo que me están pidiendo, que son, ¿qué? Unidades de velocidad final. ¿Dudas? ¿Claro? ¿O muy difícil? Bien, vamos con este otro ejemplo. Uy, qué buena pieza esta. Vamos con esto acá. Dice, un móvil, vayan ustedes ayudándome. Dice, un móvil que trae una velocidad de 600 kilómetros por hora. ¿Qué es este término? Sería velocidad final. Que trae, ¿verdad? Vamos a ver si usted vino y me preguntó, usted vino y me preguntó que cómo era cuando era final o inicial, ¿se acuerda? Aquí este ejemplo nos va a ayudar a entenderlo. Vea, porque viene a una velocidad, ajá, logra detenerse. Ok, detenerse. Esta velocidad con la que venía no era 0. Con esta venía, era mayor de 0. Pero es la velocidad con la que venía al principio. Entonces es 600 kilómetros por hora, pero después dice que se detuvo. Entonces la velocidad final fue con la que se detuvo, detenerse. ¿Estamos?
¿Y la velocidad inicial? ¿Cuánto era la velocidad inicial? La velocidad inicial velocidad inicial son 600 kilómetros por hora, que es lo mismo que esto que está acá, en el mismo color. Ajá. Ahora, si llegó al reposo en un tiempo de ¿cuánto? 3 horas. Marquemos entonces el tiempo de horas con otro color, qué sé yo, pongámosle a ver si quiere pintar algo. Digamos, tiempo igual 3 horas. Me preguntan, ¿cuál es la aceleración? Entonces ve aquí donde está el valor de la aceleración, que es lo que a mí me están preguntando. ¿Cuál fórmula utilizarían? De nuevamente la que habla sobre aceleración. ¿Por qué? Vean una cosa, pongan atención. Aquí le están preguntando aceleración. Tiene aceleración, ¿no es cierto? O sea, es un dato, la aceleración es lo que le están pidiendo. Perdón. Ahora, tiene velocidad final como un dato. Ve aquí donde está velocidad final. Tiene velocidad inicial. Ve aquí donde está la velocidad inicial. Y tiene el tiempo, que es este que está aquí. Entonces, aplica esto. Ahora, ¿cuánto fue la velocidad final si se detuvo? 0. ¿Cuánto fue la velocidad con la que venía? 600. Pero ojo, vean esto. Vean esto. Voy a ponerle otro color para que lo diferencien. Vean este. Ese menos se mantiene por fórmula, ¿no es cierto? Entonces es menos 600 kilómetros por hora sobre el tiempo 3 horas. Menos 600 kilómetros por hora sobre 3 horas. De ahí, un número que multiplicado por 3 me dé 600 es 200. Pero como estaba negativo aquí, también aquí va a estar negativo. Kilómetro por hora, pero se repiten horas abajo, entonces queda hora al cuadrado. Y son unidades de aceleración. Calcular la aceleración. La aceleración se calcula entonces mediante esta fórmula. ¿Pero qué datos necesito? Necesito la velocidad ¿qué? Final. Ok, vean que el gráfico a ustedes les está dando esto, vean. Les está dando esta pendiente. ¿Sí o no? Ahora, la pregunta es, esa pendiente, en este punto final, ¿cuál va a ser la velocidad en ese punto? ¿Cómo que 0? ¿Ah? 60. Entonces, la velocidad final, en este caso, es de 60. Véanlo aquí. Metros por segundo. ¿Por qué metros por segundo? Porque las velocidades están en el eje ¿qué? ¿En el eje qué? En el eje Y. Aquí están los metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? La velocidad. Metros por segundo. Ahora, este eje que está aquí, es el tiempo. Están en segundos. ¿Estamos? Ok, ahora vean. Yo tengo que sacar la información de acuerdo al gráfico. Yo tengo un punto aquí. Vamos a prestar atención. Lo que yo tengo que analizar es la pendiente, ¿verdad que sí? Este sería el punto final y este sería el punto inicial. Entonces, la aceleración es... El inicial es el que está en el origen del gráfico, aquí. ¿No es cierto? Ahora, la aceleración es la velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final? La que está en este punto. Pero las velocidades, ¿hacia dónde van? ¿Hacia Y o hacia X? Hacia X. Si fueran hacia X, vendrían para acá y estos son segundos. Es unidad de tiempo. Tiene que ir hacia Y, porque aquí dice metros por segundo, que es la velocidad. ¿Estamos? Entonces, la velocidad final aquí es 60 metros por segundo. La velocidad inicial estaba aquí. ¿Cuánto es la velocidad inicial aquí en el gráfico? 0. ¿Y hacia dónde me voy? ¿Hacia X o hacia Y? La velocidad se va hacia Y. ¿Estamos? Se va hacia este lado. Vean a dónde están las velocidades. Metros por segundo son las unidades de velocidad. Y segundos, ¿cuáles son las unidades de segundo? Las de tiempo o las de horas. También puede ser horas y de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí, ¿cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad inicial?
de esta línea. Cero. 0. Entonces por eso coloco 0 ahí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuánto tardó en ir del punto inicial al punto final? 3 segundos. Entonces llegó hasta aquí 3 segundos. En este punto tardó 3 segundos para llegar a este punto. Entonces por eso 60 menos 0 dividido entre entre 3 segundos. Ahí le contesto al compañero. Cuando yo divido metro por segundo en 3 segundos, me queda el segundo a la 2. Ya eso ya lo habíamos visto. Ahora sí. Ok. Vamos con la pregunta D. La pregunta D. Hágame en silencio, por favor. La pregunta D. Dice, la distancia recorrida. Ok, de todos los datos que yo tengo que ser lo suficientemente malicioso como para ver cuál de todas las fórmulas que ustedes tienen en la ficha de fórmulas les conviene a ustedes. Por ejemplo, dentro de todas las fórmulas que ustedes tienen una en donde tienen velocidad final y ustedes ya saben cuál es el valor de la velocidad final en este problema. Tienen velocidad inicial. Ustedes saben que la velocidad inicial de este problema fue 0. Tienen el valor de tiempo. Ustedes saben que duró 3 segundos en hacer ese recorrido. Entonces simplemente lo que hacen es utilizar la fórmula que a ustedes les convenga de acuerdo a los datos que ustedes han venido obteniendo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue la velocidad final del cuerpo? Dígame. Este 2 de aquí. Porque es por fórmula y eso yo ya lo expliqué. Eso lo trae la fórmula. Lo trae la fórmula. Es un promedio. Vea, esto que está aquí, mira esto, te lo voy a marcar acá. Esto que está aquí, que yo le estoy marcando aquí, era una velocidad promedio que yo ya le había explicado a usted cómo se saca la velocidad promedio. Se saca agarrando las velocidades y dividiéndola entre 2. Es una velocidad promedio. Es que yo creí que este 2 era la aceleración, pero digo que la aceleración la pasaban para abajo. Tranquilo. La estímula. Sí, no. No recuerdo, mi amor. Eran 6 o 7. Bien. Velocidad final. Es que solución. Un gráfico que se desplaza en línea recta como muestra la figura, encuentre la aceleración y la distancia recorrida. B es la distancia recorrida. Entonces, vean aquí B. Aquí tengo, chicos, esto aquí tiene un error. Voy a mostrárselos. Voy a mostrarles. Vean, ¿cuál fue la velocidad final de acuerdo al gráfico? Era 60, ¿verdad? Entonces, el problema es que este 60 debería ir, vamos a, manzana. Vean esto. El problema es que esta velocidad que está aquí debería quedar aquí, en la final. Y esta velocidad inicial tenía que haber quedado aquí. O sea, al fin y al cabo no le causa mayor problema, pero ciertamente no estaba bien ubicada. Los datos de la fórmula no están bien ubicados. Y entonces, si yo le sumo a 0, 60, me van a quedar 60 metros por segundo. Si eso yo lo divido entre 2, me queda 30 metros por segundo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Pero vean que si yo lo multiplico, vean aquí el monitor, porfa. Si yo multiplico este t que está aquí por lo que equivale ese t, acuérdense que este segundo se cancela con este segundo y me quedan las unidades de ¿qué? De metros. ¿Y qué es lo que está calculando la fórmula D?
Distancia. Entonces, ¿cuáles son las unidades para encontrar distancia? Metros. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sigamos entonces con el otro ejemplo. Vamos a reducir esto. ¿Tienen alguna duda sobre el ejemplo 5? Perdón, sobre el ejemplo 4. Vamos con el ejemplo 5. ¿Perdón? No está tan difícil. Nada difícil, de hecho. Vean. Dice, calcula a partir del gráfico de la figura 5.4 la aceleración por medio de la pendiente de la curva. ¿Se acuerdan que yo les enseñé? O sea, en este gráfico que está acá, voy a borrar esto. Voy a poner otra para empezar de cero. ¿Se acuerdan que esto aquí, cómo se le llamaba esto aquí? ¿Se le llama cómo? Pendiente. No la pude dibujar bien. Ok. Y la pendiente se calcula mediante M, Y final, menos Y inicial, sobre X final, menos X inicial. ¿Se acuerdan? ¿O no? Vamos a verlo acá. Acuérdense que en la lección pasada nosotros habíamos estado hablando de cómo calcular mediante la pendiente la aceleración. En un gráfico de velocidad contra tiempo, les dije yo a ustedes, el cálculo de la pendiente, es decir, M es igual a Y final menos Y inicial sobre X final menos X inicial, ¿qué iba a representar esa pendiente? Iba a representar la aceleración. Vamos a ver por qué. Porque yo sé que la aceleración es en metros sobre segundo al qué? Al cuadrado. Entonces, veámoslo aquí. Dígame, ¿cuál es? Aquí hay dos puntos. El punto que está aquí a la par de las dos intersecciones de Y y de X. Y hay otro punto que llega aquí. La pregunta es, el punto A y el punto B, ¿cuál es el punto final? ¿A o B? B, entonces este sería el punto final. Y entonces, por lógica, este sería el punto inicial. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Cuál es entonces del punto final? ¿Cuál es la Y final de ese punto? ¿Cuál es? Claro, va a ser, si nosotros extrapolamos esto aquí, va a ser 60. Pero 60, ¿qué? Metros sobre segundo. Porque eso es lo que le está indicando el gráfico. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Pues yo tendría entonces aquí 60 metros sobre segundo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, vamos con el otro. ¿Cuál es el Y inicial de este punto? ¿Cuál es el Y inicial? ¿Estamos de acuerdo que es 0? Ok, entonces sería 0 metros sobre segundo. Hasta ahí estamos bien. ¿De acuerdo? Ya hicimos todas las Y. ¿En qué es lo que están las Y? ¿Qué es lo que representan las Y en este caso? ¿La qué? Las velocidades. ¿De acuerdo? Por eso es en metros sobre segundo. Pero ahora, si vamos a examinar las X, ¿qué representan las X en este caso? ¿Ah? Vean que aquí se los está representando y el mismo gráfico les dice qué es lo que es Y, qué es lo que es X también. Entonces vamos con la Y final. ¿Y cómo calculo la Y final? ¿Qué es la Y final? Es lo que está en el punto final. ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia acá o hacia abajo? Hacia X. Usted lo ha dicho. Porque las X representan en este caso el tiempo y las Y representan en este caso los metros por segundo, que es la ¿qué? La velocidad. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, ¿cuál es la X final de este punto? Puesto que ese punto es el final. ¿3 qué? 3 qué? 3 segundos. Entonces yo coloco 3 segundos. Mantengo el menos de la fórmula. Ahora, ¿cuál es la la X inicial del punto inicial? 0. Entonces, coloco aquí el 0 segundos.
Entonces, si yo desarrollo esto, si yo tengo 60 manzanas y le resto 0 manzanas, me va a quedar 60 manzanas. ¿Cierto o no? Sobre, mantengo eso ahí, sobre, a 3 le resto 0 segundos, ¿de cuánto me queda? 3 segundos, ¿cierto o no? Y si yo divido entre esto, yo sé que si los segundos se repiten, me van a quedar en segundos, ¿qué? Ahora, 60 dividido entre 3, ¿me da cuánto? Me va a dar 20. 20 metros sobre segundo, pero ¿cuánto? ¿Cuántos hay? No, entonces sería la Por 2. eso a la 2. ¿Estamos? Esto nosotros lo habíamos visto. Y nosotros habíamos visto que en un gráfico velocidad contra tiempo, la pendiente, ¿qué es la pendiente? Vean las unidades aquí. En un gráfico velocidad contra tiempo, el cálculo de la pendiente me da la aceleración. ¿Cuáles son las unidades de aceleración? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Entendido? ¿Dudas? ¿No? Vamos con esto otro. En el punto B del 5 me piden que calcule la distancia por el área bajo de la curva. La distancia. Vean, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Voy a cambiar esto acá por otro color. ¿Ya entendió? ¿Ya se acordó? Sí, resulta que esto aquí es una área. ¿No es cierto? ¿El área de un qué? ¿Y cómo se calcula el área de un triángulo? Vale por altura de entre 2. Entonces, voy a borrar esto de aquí, ¿de acuerdo? Para que no sea distractor. Yo digo, el área bajo la curva es mediante base por altura dividido entre 2. Y entonces, ¿qué se hizo? ¿Cuál es la base aquí? 3. Entonces, la base aquí sería 3 ¿qué? Segundos. Por la altura. ¿Cuánto es la altura en este caso? 60. Entonces tendría base por altura dividido entre 2. La base. Ah, bueno, y eso es el área del triángulo. ¿Estamos? Sería la base, en este caso sería 3 segundos. La altura sería esta parte que viene aquí. Y esa parte que es ahí, ¿qué es? Pero 60, ¿qué? Ok, entonces tendría 60 metros por segundo. Entonces, vea lo que pasa. Segundo y segundo se cancelan. ¿Y cuáles son esas unidades? ¿Y qué es lo que se determina mediante la pregunta B? Dice, calcule la distancia por el área abajo de la curva. La pregunta es, ¿no es cierto que metros mide distancia? Sí, ¿verdad que sí? Entonces nosotros debemos de saber que en un gráfico velocidad contra tiempo, el área bajo la curva, el área, por ejemplo, en este caso de este triángulo, porque ese es el área de la curva, me va a determinar la distancia. Y la distancia se mide en metros. Hay que dividirlo entre 2, ¿no? Y lógicamente que hay que dividirlo entre 2. Entonces, si yo tengo eso, 3 por 60, 3 por 6, 18, me daría 180. 180 metros dividido entre 2. 180. Entonces eso me daría la mitad de 180, 90, ¿verdad? Entonces esto me daría 90. Pero 90 ¿qué? Chayote, salchicha, ¿qué? Estamos o manzanas. Solo que aquí les dice que les da 90, pero esos 90 son unidades de ¿qué? De distancia. Entonces por eso me quedan 90 metros. ¿Por qué no sigue estudiando? Dice. Vean.
Vean, jóvenes, háganme en esta como una práctica, porfa. No, bueno, le pongo volumen a la música, pero ustedes me hacen el 6 como práctica, ¿de acuerdo? Son 12 rosas que hablarán por mí. Son 12 rosas que te gritan. Pausa.